Continuamos con más de esta entrega vespertina de noticias Globovisión Internacionales. Fíjense ustedes, antes de culminar su visita apostólica a España, el Papa León XIV protagonizó un masivo evento en la isla canaria de Tenerife. Allí, su santidad defendió a la comunidad migrante. Último día del viaje del Papa León XIV a España. El pontífice visitó el viernes un centro de acogida en la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Canarias, y realizó una intervención ante centenares de migrantes y voluntarios. La cuestión de la migración ha sido un tema central de su gira. La acogida abre la puerta, la integración ayuda a cruzar el umbral, la asistencia coloca bálsamo en la herida y la integración reconstruye el futuro. Integrar no significa borrar la historia de quien llega, ni exigirle que deje atrás todo lo que forma parte de su memoria. Según la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 1.200 personas murieron o desaparecieron el año pasado en la ruta de África a las Islas Canarias, lo que la convierte en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. El Papa dijo que Europa no puede acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Una conciencia humana, y más aún una conciencia cristiana, no puede permanecer indiferente ante las víctimas de los naufragios y de la falta de ayuda ante estos cementerios del mar. Cada vida perdida en estas rutas es un fracaso para la familia humana. León XIV señaló que la tragedia debe apelar a la conciencia de los países de origen y de tránsito, de donde los migrantes huyen de la pobreza y los conflictos y caen en manos de bandas de traficantes. Para profundizar en este tema vamos a conversar inmediatamente con Luis Martínez. Luis es periodista venezolano, se encuentra radicado en la ciudad de Madrid, en España, la capital de España. Luis, gracias por recibirnos. Mi pregunta inicial es, ¿por qué ha puesto León XIV tanto énfasis en el tema de la migración y de los refugiados durante esta visita apostólica a España? Bienvenido. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Madrid. Bueno, una de las principales causas de este punto de atención en cuanto a los migrantes es que justamente, además, hoy ha entrado en vigor el nuevo Pacto Migratorio Europeo en cuanto al asilo y refugio. Una de las medidas que endurece un poco más o restringe un poco más lo que es la migración hacia el continente europeo. Tras años de discusión, aprobado desde el 2020, pero que hasta en el día de hoy es que ha entrado en vigor este nuevo Pacto Migratorio Europeo, con lo cual, pues, también digamos que a los venezolanos una vía rápida para obtener una residencia era esa solicitud de asilo y refugio y que derivaba en una residencia temporal por razones humanitarias y ha llegado a su fin en el día de hoy justamente con esta entrada en vigor. Entonces, el Papa se ha centrado en toda esta gira justamente en los migrantes y para que puedan, pues, por lo menos tener un trato digno las personas que pues tienen problemas en sus países y buscan una mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que no ser tan severos en cuanto al tema de negar la entrada, de estudiar caso por caso de esos migrantes que llegan a territorio europeo. Recordemos que España también es uno de los países que son golpeados por ese tráfico de personas que a cada rato llegan en embarcaciones precarias a las costas españolas y por supuesto pues se busca digamos que regular un poco lo que es este tipo de llegadas masivas a territorio europeo. Claro, y hay que recordar además que las palabras del Papa a favor de la migración, pero sobre todo a favor de los refugiados, llegan en un contexto en el que Europa está viviendo una ola
antimigratoria. De hecho, antes de ir a la pausa comercial y antes de comenzar este bloque y esta conversación contigo, hablábamos sobre las protestas que se han desatado en Belfast luego de que un inmigrante sudanés apuñalara a un ciudadano norirlandés. Ahora, Luis, otra pregunta, otra consulta. ¿Por qué León XIV, por qué el Papa escoge precisamente a España, a ese país, para realizar su primera visita apostólica a una nación europea? ¿Por qué escoger España y por qué no escoger, por ejemplo, Francia, Italia o Portugal? Bueno, porque recordemos que España es uno de los países que tenía un largo rato de no recibir una visita apostólica, desde hace 15 años que no se tenía la visita de un papa. El último fue Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el que estuvo aquí. El Papa Francisco no vino en ninguna ocasión durante su papado a territorio español. Entonces, digamos que hubo ese acercamiento, ¿no? Desde hace unos cuantos meses de la Iglesia para tanto con los reyes como con el gobierno de Pedro Sánchez, pues hacer ese acercamiento y realizar esta visita del Papa aquí a territorio español, justamente para, pues bueno, hablar sobre eso, ¿no? Sobre los migrantes, la migración, tener esa paciencia, ¿no? O sobre todo saber a quién pues se le está otorgando una residencia, qué persona es la que está llegando al país, porque sí, lamentablemente ha habido una migración desbordada que lamentablemente, como los hechos ocurridos en Belfast, pues ocurren en todos los rincones de Europa, producto de esa migración desbordada y descontrolada que se ha estado dando en los últimos años. Luis, ¿qué diferencia lograste notar entre esta visita apostólica, la que acaba de hacer León XIV a España, y la que hizo de manera previa, por ejemplo, a varios países del continente africano? Bueno, yo creo que en este particular, digamos que había como una mayor cercanía, ¿no? Obviamente el Papa pues, va a ser muy bien recibido en cualquier parte donde se planee una visita apostólica, pero teniendo en cuenta lo profundo, ¿no? Lo arraigado de la fe católica en España, mucho también se debatía, ¿no? Sobre ese tema que se está perdiendo un poco la fe, que en España pues la parte de la religión católica pues se está desplazando un poco y como que ha sido un golpe en la mesa para decir que pues no. Lo vimos el pasado domingo con esa misa multitudinaria. Más de 1,5 millones de personas estuvieron en el centro de Madrid presenciando esa misa. Lo hemos visto en Barcelona con esa inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia. Lo vimos en el Estadio de Gran Canaria con 40, 50 mil personas ahí en ese estadio. Y por supuesto en su despedida en el día de hoy en la isla de Tenerife. Así que es como darle ese golpe, ¿no? Ese espaldarazo para que pues, la gente no siga diciendo o repitiendo en la calle que bueno, se está perdiendo la fe, ¿no? Al contrario, está ahí más presente y más viva que nunca. Luis, tomando en consideración que ha pasado poco tiempo entre la muerte del Papa anterior, del Papa Francisco, y la elección de León XIV como nuevo pontífice, ¿qué similitudes y qué diferencias te atreverías a enumerar entre Francisco y León XIV? Bueno, yo creo que si bien es cierto, como dices, es muy, muy pronto, ¿no? Para sacar unas comparaciones radicales entre ambos pontífices. León XIV se ve que es un poco más estricto con respecto a temas que el Papa Francisco ya había como que
aflojado un poco la mano, ¿no? El tema, hablamos de los temas LGTBIQ+, y por supuesto este otro tipo de temas con el tema de la eutanasia, los abortos, en fin, es algo que el Papa León XIV sí se ve un poco más estricto, ha querido guardar distancia con respecto a estos temas, pero más o menos pues se puede ver que no es tan permisivo de alguna manera. Bien, Luis, agradezco muchísimo tu participación a esta hora en esta entrega vespertina de Noticias Globovisión Internacionales. Amigos, amigas, era Luis Martínez, periodista venezolano residenciado en Madrid, la capital de España. Con esta entrevista a Luis Martínez vamos a hacer nuestra segunda pausa de esta tarde, comerciales, y enseguida regresamos.